En este ejercicio vamos a pasar de forma binómica a forma polar números complejos y viceversa. En el apartado A nos toca pasar estos números que están en forma binómica a forma polar y en el apartado B estos números que están en forma polar a forma binómica. En un vídeo anterior teórico os enseñé cómo pasar de una forma a otra. Aquí tenemos una captura de ese vídeo. Tenemos un número complejo z, este sería su afijo. Si me dan la forma binómica, pues A sería la parte real, B la parte imaginaria. En forma polar necesito el módulo de este vector y el argumento, es decir, este ángulo alfa que va de la parte positiva del eje real al vector afijo. Os demostré estas fórmulas que nos permiten pasar de forma binómica a forma polar. Son relativamente sencillas de demostrar, ya que R es el módulo de este vector y también la hipotenusa del triángulo rectángulo que estoy dibujando. Por tanto, el teorema de Pitágoras me permite llegar a esta fórmula, igual que alfa es el ángulo cuya tangente es B partido de A, lógico. Pasar de forma polar a forma binómica, tenemos estas fórmulas, también muy fácil de deducir, porque el coseno de alfa es A partido de R. Así que despejando de aquí, de esa igualdad, la A, tenemos que A es R coseno de alfa, algo parecido para la B. Insisto, hay un vídeo donde explico todo esto mejor. Ahora vamos a pasar a hacer estos ejercicios. En el apartado A1 me dan el número complejo Z1 más raíz cuadrada de 3i. Mirad, aunque no es necesario representarlo con exactitud, sí que al menos saber en qué cuadrante está. Si la unidad es esto, raíz cuadrada de 3 es un poquito más de 1. Su afijo debe estar por aquí, ya que más o menos este punto es raíz cuadrada de 3, su parte imaginaria es raíz cuadrada de 3 y su parte real es 1. Este es el punto Z. Queremos escribir el número en forma polar y por tanto necesitamos el módulo de este vector, que va a ser la R, y el argumento del número complejo, que es este ángulo alfa. De forma binómica a forma polar, ahí están las fórmulas. El módulo es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, en este caso 1 al cuadrado más raíz cuadrada de 3 al cuadrado, la raíz cuadrada de 1 más 3, que es 4, 2. La raíz cuadrada positiva, claro, el módulo siempre es un número positivo. El ángulo alfa es el ángulo cuya tangente es b partido de a, según la fórmula. En nuestro caso, raíz cuadrada de 3 partido de 1. Ya sabéis, hay dos ángulos que tienen una misma tangente, normalmente. El ángulo cuya tangente es raíz cuadrada de 3, debéis saber que es 60 grados, en el primer cuadrante, y también en el tercer cuadrante hay un ángulo con esa tangente. Claro que el ángulo alfa está en el primer cuadrante. De ahí que en la teoría os contaba que debemos representar el número z para saber en qué cuadrante está y por tanto saber qué ángulo es de los dos. Por cierto, el otro sería 180 más 60, 240, pero este no es el que quiero. El número complejo z, que en forma binómica es 1 más raíz cuadrada de 3i, en forma polar es el número complejo 260. A veces ponemos aquí como una cestita para que quede claro que es el argumento. Hemos pasado de forma binómica a forma polar. Algo parecido voy a hacer ahora en el resto de apartados. Observa que razonable este número complejo, su afijo, tiene módulo 2, este vector mide 2, quizá tiene que ser un poquito más largo, ¿no? Si esto es la unidad. Y el argumento es 60 grados, este ángulo es de 60 grados. Apartado A2, el número complejo raíz cuadrada de 3 como parte real y 1 como parte imaginaria. Aunque no es necesario dibujarlo o representarlo, mejor dicho, sí que conviene sobre todo para hallar el ángulo alfa. Si la unidad está aquí, esta vez por raíz cuadrada de 3 está por aquí, la parte imaginaria es 1, por tanto el afijo es este punto. Pasarlo a forma polar es hallar el módulo de este vector, va a ser la R, y el ángulo que forma el eje positivo real con el vector, que es el argumento y que lo denoto con alfa. Bien, pues sabemos las fórmulas de memoria. El módulo es la raíz cuadrada positiva, claro, de a al cuadrado más b al cuadrado. Nos da nuevamente raíz cuadrada de 4, que es 2, lógico, porque este triángulo y este no es igual, pero los catetos son los mismos, cambiados de orden. Y el ángulo alfa es el ángulo cuya tangente es b partido de a, es decir, 1 partido raíz cuadrada de 3.
Si racionalizáis este número veréis que os da raíz cuadrada de 3 partido de 3. Y supongo que recordaréis que el ángulo 30 grados tiene como tangente exactamente este número. 30 grados es el ángulo alfa. Hay otro ángulo que tiene esta tangente, pero está en el tercer cuadrante, es 210 grados. Pero ese no es el que quiero el del primer cuadrante, ya tengo el módulo, ya tengo el argumento, ya puedo expresar este número en forma polar. Tiene de módulo 2 y argumento 30 grados. Lo escribimos así o quizás así mejor. Apartado A3. El número complejo z menos 1 más i. Hay que pasarlo a forma polar. Si representamos este número, veo que va a estar en el segundo cuadrante, ya que la parte real es negativa y la parte imaginaria positiva. Si aquí está la unidad, este es menos 1, este es 1, el afijo de z es este punto y el vector afijo va del origen al afijo. Tenemos que hallar el módulo y el argumento. El argumento no es este ángulo, siempre arrancamos de la parte positiva del eje real, vamos, este ángulo alfa. Realmente no es necesario hacer nada, piensa que este ángulo de aquí, estoy marcando, o los dos, son de 45 grados. ¿Por qué lo sé? Porque los dos catetos miden lo mismo, 1 y 1, ¿verdad? Así que alfa será 180 grados menos 45 grados. No obstante, recurrimos a las fórmulas. El módulo es la raíz cuadrada positiva de a al cuadrado, menos 1 al cuadrado, más b al cuadrado, que es 1 al cuadrado, nos queda raíz cuadrada de 2. Alfa, el ángulo cuya tangente es b partido de a, 1 partido de menos 1. Si vais a la calculadora, el ángulo cuya tangente es menos 1, os va a dar menos 45 grados. Claro que este ángulo está en el cuarto cuadrante. El que quiero yo está en el segundo cuadrante. Y como os decía, a 180 le restamos 45, o a menos 45 le sumamos 180, que es lo mismo, claro. 135 grados. Este es el argumento, este no es válido. El número complejo pedido en forma polar tiene de módulo raíz cuadrada de 2 y de argumento 135 grados. A4, 5 menos 12i. ¿En qué cuadrante estará este número? Parte real positiva, parte imaginaria negativa, estará en el cuarto cuadrante, aquí, ¿verdad? Esta vez no lo voy a dibujar bien, más o menos puede estar por aquí, eligiendo una unidad muy pequeña, claro. Tenemos que hallar el módulo de este vector y el argumento, que es este ángulo que estoy marcando entre 0 y 360. También podríamos coger este sería negativo, ¿verdad? Se suele tomar el ángulo, el argumento, entre 0 y 360 grados. ¿Qué mide este vector? Pues la raíz cuadrada positiva de a al cuadrado más b al cuadrado. La raíz cuadrada de 169, que es exacta, es 13. Este vector mide 13, ya os decía que la unidad es muy pequeña. El ángulo alfa es el que tiene como tangente b partido de a, menos 12 quintos. Pero recordar, hay dos ángulos, hay que elegir el que nos interesa y esta vez está en el cuarto cuadrante. La calculadora me da el ángulo del cuarto cuadrante, menos 67,38 grados. Pues podemos decir que este es el argumento, o bien pasarlo al ángulo entre 0 y 360. Para eso a 360 grados le restamos este ángulo, es decir, el 292,62 aproximadamente grados. Este es el válido. Este ni siquiera lo hallo, no me interesa, ya que estará en el segundo cuadrante, ¿verdad? El número complejo z, que en forma binómica es 5 menos 12i, en forma polar es el 13 y de argumento 292,62 grados. A5, el número complejo 3i, es un número imaginario puro. Mirad, en los números imaginarios puros o en los números reales, como pasa en el siguiente apartado, no hace falta utilizar las fórmulas. Representando el afijo, enseguida vemos cuál es su módulo y su argumento. Me explico. Representemos el afijo 3i. Si esta es la unidad, este punto sería el afijo del
complejo z. Claro, ¿qué mide este vector? Claramente vemos que mide 3. ¿Y cuál es su argumento? ¿Qué ángulo es este? Es 90 grados. El argumento es 90 grados. Este número imaginario puro en forma polar es el 3, 90 grados. Y ya está. Claro que si utilizo las fórmulas hubiéramos llegado al mismo resultado. Recuerda, la fórmula nos dice que la raíz cuadrada de a al cuadrado, en este caso la a, la parte real es 0, 0 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. Claro, esto es la raíz cuadrada de 9, que es 3, como ya os decía. Y el argumento es el ángulo cuya tangente es, a ver, fijaros que aquí surge un problema. B partido de A, 3 partido de 0. Esto no existe. Es infinito, diría alguien. Mejor dicho, no existe. A ver, pero eso no quiere decir que este ángulo no exista. Lo que no puedo es aplicar la fórmula como hasta ahora en esta situación, cuando la parte real es 0. Por eso ni siquiera lo escribo. Decimos que alfa es 90 grados viendo su representación gráfica. En el apartado A6 me va a pasar algo parecido, como decía. Es un número real, es el menos 5, y representando su afijo veo cuál va a ser el módulo y cuál va a ser el argumento. Menos 5, si la unidad está aquí, menos 1 está aquí, menos 5, no sé, tampoco hace falta dibujarlo bien, más o menos podría estar por aquí. El vector afijo sería este. ¿Cuál es su módulo? ¿Cuánto mide este vector? Evidentemente 5, no me digáis menos 5. El módulo siempre es un número positivo. Y el argumento, es decir, de la parte positiva del eje real al vector, claramente veo que es 180 grados. Por eso el menos 5, si lo quiero escribir en forma polar, tengo que escribirlo así. 5 de módulo, 180 grados de argumento. Igual que antes, si utilizo las fórmulas, llegamos a lo mismo. El módulo es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. La a es menos 5, por tanto menos 5 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado. La raíz cuadrada de 25 es 5, el módulo es 5, como ya sabía. Y alfa es el ángulo cuya tangente es b, que en este caso es 0, partido de menos 5. Esto sí se puede escribir, es el ángulo cuya tangente es 0. Hay dos ángulos, el 0 grados y el 180 grados. Este no es, esta es la solución. Aunque no me lo pidan, un número, por ejemplo, como el número 6, ¿cómo se escribiría en forma polar? El 6 estaría su afijo por aquí, de módulo sería 6 y de argumento 0, 0 grados. Y el número, por ejemplo, menos 4i, pues sería su forma polar. Menos 4i, su afijo estaría aquí en el eje imaginario, pero negativo. El módulo sería 4 y el argumento sería 270 grados, ¿verdad? Este sería el número en forma polar. Seguimos ahora con el apartado B mayúscula. Escribe en forma binómica los siguientes números complejos que, como veis, están en forma polar. Es decir, pasar de forma polar a forma binómica. Tendré que utilizar estas fórmulas. El primer número complejo es, en forma polar, 5 pi sextos radianes. Pi sextos radianes son 30 grados hexagesimales. Bueno, muy fácil. En forma binómica, la a, la parte real, se obtiene multiplicando el módulo por el coseno del argumento. Y la parte imaginaria, el módulo por el seno del argumento. Como el coseno de 30 grados es raíz cuadrada de 3 partido de 2, pues tenemos este resultado. 5 raíz cuadrada de 3 partido de 2. Dejamos así, no lo paséis a decimales. El seno de 30 grados es un medio, luego me queda 5 medios. El número complejo en forma binómica es 5 raíz cuadrada de 3 partido de 2 como parte real y como parte imaginaria 5 medios. Así de fácil, pasamos de forma polar a forma binómica. No hace falta representar, como veis, los números complejos cuando se pasan de polar a binómica, pero esta vez lo voy a hacer. El número complejo tenía de módulo 5 y argumento pi sexto radianes, es decir, 30 grados. Sobre esta recta, que guarda un ángulo de 30 grados con la parte positiva del eje real, habría que buscar el punto que guarda 5 unidades de distancia del origen, ¿no? Del cero complejo, más o menos. Imagínate que está aquí.
Estos son 5 unidades, ya que el módulo era 5, y este punto hemos visto que es exactamente el número complejo 5 raíz cuadrada de 3 partido de 2 más 5 medios de i. Apartado B2. El número complejo que tiene de módulo 2 y argumento 135 grados. 135 grados estará en el segundo cuadrante, es decir, la parte real será negativa y la imaginaria positiva. Pero eso me lo va a dar las fórmulas. Habitualmente no se escribe aparte, se escribe aquí mismo. La parte real es el módulo por el coseno del argumento más i, y ahora escribo la parte imaginaria, 2 por el seno de 135. No hace falta recurrir a la calculadora para hallar este coseno, porque si lo representáis veréis que faltan 45 grados hasta 180, luego 135 es el suplementario de 45. El coseno, por tanto, es el mismo que del 45, pero cambiado de signo, es decir, menos raíz cuadrada de 2 partido de 2, y el seno es el mismo, raíz cuadrada de 2 partido de 2. En fin, la calculadora también nos va a dar el mismo número. Operamos, los dos se simplifican y me queda el número menos raíz cuadrada de 2 como parte real. Aquí también los dos se simplifican, más raíz cuadrada de 2 y es el número z ahora en forma binómica. Apartado B3, 2,495 grados. El argumento es mayor de 360. No estaría mal ver a qué ángulo equivale entre 0 y 360. Dividimos entre 360, veo que es una vuelta y pico, y me interesa ese pico, el resto de la división. Me da 135. Este número complejo equivale al número complejo de módulo 2 y argumento 135 grados. Observa que es exactamente el mismo que el apartado B2. Así que en forma binómica será menos raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2i, como antes, claro. Si no hacemos este paso, pues hallamos el coseno de 495 y el seno de 495, y lo mismo que aquí, pero cambiando 135 por 495, llegaremos al mismo resultado. Apartado B4, el número complejo de módulo 3 y argumento 240 grados. La parte real es 3 por el coseno del argumento. La parte imaginaria, pongo la i delante para no confundir, 3 por el seno de 240. Para hallar este coseno y este seno podemos recurrir a la calculadora, pero también es verdad que no es necesario. Si en un momento dibujamos la circunferencia goniométrica, aunque sea de cualquier manera, veo que el ángulo 240 faltan 30 grados hasta 270, está por aquí. Este ángulo, el que va de 180 a 240, es de 60 grados. Por tanto, el coseno de 240 veo que va a ser el mismo coseno que el de 60, pero cambiado de signo, es decir, menos coseno de 60 grados. El seno de 240 grados es el seno de 60, pero cambiado de signo. Recordamos que el coseno de 60 grados es el seno de 30 y por tanto un medio. Tenemos menos un medio por un lado. El seno de 60 es el coseno de 30, es decir, raíz cuadrada de 3 partido de 2. Tenemos menos raíz cuadrada de 3 partido de 2. La solución, por tanto, es 3 por menos un medio, es decir, menos 3 medios como parte real. Y como parte imaginaria, 3 por menos raíz cuadrada de 3 partido de 2. Es decir, menos, pues eso, 3 por raíz cuadrada de 3 partido de 2 y apartado B5, el número complejo 6, 180. En forma binómica, esta vez es muy fácil. Si representamos este número complejo, como el argumento es 180 grados, el número complejo está en la parte negativa del eje real, es decir, será un menos algo. Como el módulo es 6, pues estará justamente aquí, su afijo. En forma binómica, por tanto, es el menos 6 más 0i. La parte imaginaria es 0, y es que es un número real. Cuando el argumento es 0 grados o 180 grados, el número complejo es un número real. Si hubiera utilizado las fórmulas, hubiéramos llegado a lo mismo. Recuerda la fórmula 6 por el coseno del argumento más i por 6, el módulo, por el seno del argumento.
El coseno de 180 grados es -1, el seno de 180 grados es 0, de ahí que el resultado sea -6. Apartado B6, el número complejo de módulo 4 y argumento 90 grados. En este número complejo tampoco es necesario utilizar las fórmulas, ya que es un imaginario puro, al ser el argumento 90 grados. Si lo representáis os dais cuenta enseguida. Como el argumento es de 90 grados, su afijo está en el eje imaginario positivo. Y como el módulo es 4, pues aquí está el 4, este sería su afijo, el vector. Claro, este punto es el 4i. Es un número imaginario puro. La parte real es 0, la parte imaginaria 4. Si vais a las fórmulas obtendréis también 4i. La a es el módulo por el coseno del argumento. La b es el módulo por el seno del argumento. El coseno de 90 grados es 0, de que la parte real sea 0. El seno de 90 grados es 1, de que la parte imaginaria sea 4. Bien, en este ejercicio hemos aprendido a pasar los números complejos de forma binómica a forma polar y viceversa. Y alguien pensará, ¿y para qué sirve esto? Ya veréis que para hallar raíces de números complejos será necesario tener los números complejos en forma polar. También las potencias y muchas veces los productos y las divisiones nos conviene tener los números complejos en forma polar. Más ejercicios de complejos, muchísimos más, 80, 90, una colección muy amplia, en un enlace que hay en la descripción del vídeo, que os lleva a una página de la web aprendermatemáticas.org, porque es en esa página donde ordeno todos los vídeos por cursos y temas. Hay muchísimos vídeos ordenados, más de 2400, y seguirá aumentando.